El funeral de mi esposo fue más frío de lo que alguna vez imaginé. El ataúd estaba cerrado y la sala del velorio llena de murmullos que no tenían nada que ver con la pena, sino con los comentarios de siempre sobre herencias, propiedades y lo que quedaba pendiente por repartir. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos juntas sobre mi regazo, tratando de mantener la calma, mientras escuchaba cómo mis propios hijos evitaban mirarme a los ojos. Samuel, mi hijo mayor, se mantenía cerca del féretro con una expresión seria, pero no de tristeza. Parecía más pendiente de recibir a los conocidos y vecinos que llegaban, saludando con palmadas en la espalda, como si fuera el dueño de la situación. A su lado estaba Laura, su esposa, con ese aire de superioridad que nunca escondía. Cada vez que alguien se acercaba a darme el pésame, ella se adelantaba y respondía en mi lugar, como si fuera su papel protegerme, cuando en realidad lo que hacía era dejarme en un segundo plano. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Mi otro hijo, Daniel, ni siquiera disimulaba la incomodidad. Miraba su reloj a cada rato, como si estuviera allí por obligación. Sus hijos pequeños corrían por el pasillo del cementerio mientras su esposa, Clara, charlaba con un grupo de mujeres sobre cualquier cosa menos la muerte de mi esposo. Yo observaba todo en silencio. Después de tantos años de matrimonio con Manuel, ese día debía ser una despedida digna, llena de respeto. En cambio, se había convertido en un escenario donde mis propios hijos mostraban el desinterés más doloroso que una madre puede sentir. Mientras la ceremonia avanzaba, empecé a notar algo extraño. Nadie permitió que yo me acercara al ataúd. Cuando lo trajeron, ya estaba cerrado, y cada vez que intentaba acercarme para tocarlo, Samuel me detenía con excusas. «Mamá, mejor si no lo abres. Ya sabes, el cuerpo estuvo varios días en la morgue. Es mejor recordarlo como era». Asentí, aunque por dentro algo me incomodaba. Llevaba casi 40 años compartiendo mi vida con Manuel. Y ahora me negaban el último contacto, la última mirada. Apreté fuerte mi pañuelo y aguanté las lágrimas. Fue entonces cuando sentí un ligero roce en mi bolso. Pensé que era un descuido, alguien pasando entre las filas de sillas. Pero al meter la mano encontré un papel doblado en 4. Miré alrededor con disimulo. Nadie parecía habérmelo dejado. Lo abrí despacio, con el corazón acelerado. El mensaje era breve, escrito con una letra temblorosa. «Estoy vivo, no estoy en el ataúd, no confíes en los niños». Sentí que el aire me faltaba. Me quedé inmóvil, mirando esas palabras una y otra vez, como si fueran un error, una mala broma de alguien cruel. Mi primera reacción fue doblar el papel y esconderlo entre mis manos. Miré a Samuel, a Daniel, a Laura. Todos conversaban como si nada, ajenos a la angustia que me invadía. Traté de controlar mi respiración. El sacerdote pedía silencio para iniciar las oraciones finales, pero mi mente ya no estaba en la misa. Todo giraba alrededor de esas 3 frases. «Estoy vivo». Era la letra de Manuel. Podía reconocerla en cualquier parte. Esa forma de trazar las letras alargadas y un poco torcidas. Mis manos empezaron a temblar. Quise levantarme, preguntar, gritar que algo no estaba bien, pero al girar la cabeza vi la mirada de Laura, fija en mí, como si vigilara cada movimiento. Sonrió de una manera tensa, la misma sonrisa con la que tantas veces me había hecho sentir que estaba de más en mi propia casa. Fue suficiente para que decidiera callar. El sacerdote continuó con la homilía mientras yo apenas escuchaba. Todo a mi alrededor se volvió confuso. La voz de los asistentes, los rezos, el murmullo de los niños, todo se mezclaba con el eco de esas palabras en mi cabeza. No confíes en los niños. Después del entierro, cuando llevamos el ataúd al cementerio, sentí que las fuerzas me abandonaban. Caminaba despacio, apoyándome en mi bastón, mientras mis hijos avanzaban más rápido, cargando el féretro como si quisieran terminar cuanto antes. Ni una sola vez se giraron para ver si yo podía seguirles el paso. En la tumba, mientras bajaban el ataúd, Samuel tomó la palabra. Habló de su padre con frases ensayadas, mencionando sacrificios y enseñanzas,
pero sin una sola lágrima. Daniel apenas dijo unas palabras cortas, mirando hacia otro lado. Yo me quedé muda. El nudo en mi garganta no era solo de dolor, sino de confusión y miedo. Cuando regresamos a la casa familiar, todo fue aún más humillante. Laura tomó el control de la cocina, repartió órdenes a las mujeres que habían venido a ayudar y me dejó sentada en un rincón, como si fuera una invitada más. Los comentarios sobre la herencia surgieron apenas se sirvió el café. «La casa es demasiado grande para ti, suegra», dijo Laura en voz alta, sin siquiera mirarme a la cara. «Lo más lógico es que Samuel y yo nos quedemos aquí para cuidarla. Tú podrías estar más cómoda en un lugar pequeño». Samuel asintió, como si ya lo hubieran decidido entre ellos. Daniel agregó, «Y lo mejor sería vender las tierras. Nadie en esta familia está para trabajar en el campo. Es más práctico tener dinero en el banco». Yo escuchaba en silencio, apretando el papel escondido dentro de mi vestido. Nadie se imaginaba que lo tenía, que Manuel me había dejado esa advertencia. No sabía cómo ni por qué, pero estaba segura de que no era una broma. Las horas pasaron lentas. La casa se fue vaciando. Los vecinos se retiraron, y al final quedamos solo nosotros. Samuel me miró con gesto serio. «Mamá, deberías descansar. Mañana tenemos que hablar de cosas importantes». Subí a mi habitación con paso lento. Cerré la puerta. Encendí la luz y me senté en la cama. Saqué el papel otra vez y lo observé bajo la lámpara. Era su letra, no había duda. Y si Manuel estaba vivo, entonces todo lo que había pasado ese día era una farsa. Me acosté sin poder dormir, escuchando las voces de mis hijos abajo, discutiendo en voz baja sobre cuentas y propiedades. Cada palabra confirmaba que algo oscuro estaba detrás de todo esto. Yo había guardado silencio toda mi vida para mantener la paz en la familia, pero esa noche supe que mi silencio iba a ser diferente. Iba a callar, sí, pero para descubrir la verdad. Esa misma noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama con la luz encendida, el papel doblado entre los dedos y el oído atento a los pasos en el pasillo. A ratos escuchaba la voz de Laura en la cocina, dando órdenes en voz baja. Samuel y Daniel subían y bajaban escaleras, abriendo cajones como si la casa ya fuera de ellos. Cada vez que uno pasaba frente a mi puerta, yo cerraba los ojos y fingía estar dormida. A la mañana siguiente, bajé muy temprano. La cafetera estaba puesta, pero nadie me había esperado. Laura estaba revisando un fajo de papeles sobre la mesa del comedor. Samuel hablaba por teléfono cerca de la ventana. Daniel estaba con su taza, mirando mensajes en el celular. Me senté sin hacer ruido. Nadie me ofreció café. «Mamá», dijo Samuel sin saludar. «Hoy necesitamos ir a la funeraria y a la notaría para resolver algunos trámites. Es mejor que firmes todo mientras todavía está fresco». Asentí con la cabeza, como si no entendiera mucho. Laura me alargó un plato con pan tostado, pero lo dejó lejos, al alcance de su mano, no de la mía. «También hay que hablar de la casa», agregó Laura. «Es grande, suegra. Tú no vas a poder con esto. Samuel y yo podemos quedarnos aquí. Nos organizamos. Y tú te vas a un lugar más tranquilo. Ya estuvimos viendo opciones». «Gracias», dije. «Primero quiero ver todo lo del entierro. Quiero hablar con el padre y con la funeraria». Samuel me miró con molestia. «¿Para qué? Eso ya está resuelto. Además, el ataúd estaba cerrado por instrucciones del médico legista». «Igual quiero saber», respondí sin subir el tono. «Manuel era mi esposo». Nadie dijo nada por unos segundos. Daniel carraspeó, como si el tema le aburriera. «Yo puedo acompañarte a la parroquia», dijo al fin. «Tengo que pasar por el centro». Laura intervino rápido. «No, mejor que vaya Samuel. Él entiende más de papeles». Yo miré el reloj. Aún era temprano. Guardé el papel en el forro de mi cartera y me puse un suéter. No comenté nada más. En la parroquia, el padre nos recibió en una oficina pequeña, con olor a cera y humedad. Le agradecí la misa y le pregunté por los trámites previos, si habían pedido el certificado de defunción, si el velorio se coordinó con la funeraria o con alguien de la familia. El padre revisó un cuaderno. «Quien vino a hablar conmigo fue Laura», dijo. «Trajo todos los papeles. Me dijo que usted estaba muy afectada y prefería no ocuparse». «¿Ella trajo el certificado?» «Sí, lo dejó en copia. Lo firmó el médico del hospital. Lo usual». Le pedí ver la copia. El padre dudó, miró a Samuel y después a mí. Al final abrió una carpeta y me la mostró. Le eché un vistazo. El nombre de Manuel estaba ahí. La fecha también. La firma del médico no la reconocí.
Conocíamos al doctor del barrio, pero el nombre de la hoja era de otro hospital. El padre notó mi incomodidad. Entiendo que es difícil. Si hay algo que no le cuadra, puede ir al hospital a pedir el original. Lo haré, dije. Gracias, padre. Samuel salió adelante, impaciente. Cuando estuvimos en la calle, habló en tono bajo. Mamá, te estás complicando. Todo está en orden. No te metas en cosas que no entiendes. Quiero ver al de la funeraria, respondí. Y luego al hospital. Hoy. No me replicó. Caminamos hasta la funeraria. Un empleado joven nos atendió. Busqué con la mirada al administrador, el que había visto en la noche del velorio. Al final apareció un hombre de bigote, con carpeta bajo el brazo. Cuando le expliqué que necesitaba revisar el ingreso del cuerpo, me pidió unos minutos. Volvió con un libro grande. Aquí firmó la recepción, dijo, pasando las hojas. La trajo el personal de traslado. Firmó Laura. ¿Quién identificó el cuerpo? Pregunté. La misma señora, dijo él. Eso dice aquí. Tragué saliva. Yo no identifiqué a mi esposo, dije despacio. Nunca me dejaron verlo. El hombre me miró con incomodidad, como si hubiera hablado de más. Seguramente fue por recomendación del hospital. A veces el estado del cuerpo. Quiero una copia de todo lo que firmamos aquí, le pedí, y del contrato del servicio. Samuel me apretó el brazo. Mamá, no hagas escenas. No estoy haciendo ninguna escena, le respondí, apartando su mano. Quiero mis copias. El administrador accedió. Fue a la fotocopiadora y me entregó un juego de papeles. Guardé todo en la cartera. No dije nada más. Cuando salimos, pedí a Samuel que me acercara al hospital. Me dijo que no tenía tiempo y que llamara un taxi. Lo hice. En admisiones, pedí hablar con quien firmó el certificado. Me pasaron de una ventanilla a otra hasta que logré sentarme frente a una médica de guardia. Le expliqué que era la esposa de Manuel y que necesitaba ver el expediente. Me pidió documento y esperó un rato frente al monitor. Aquí aparece que el certificado fue emitido por el doctor Ríos, pero está en otro turno. Hoy no está, dijo. El ingreso que veo es un reporte de urgencia y luego un traslado a la morgue externa. No está el parte clínico completo. ¿Puede haber un error? Puede que falte anexar la historia. Tendría que venir mañana para hablar con el doctor. Anoté el nombre y la hora. Al levantarme, la médica bajó la voz. Señora, una pregunta. ¿Usted vio el cuerpo? No, respondí. Me dijeron que no convenía. Yo hablaría con el doctor, insistió. El expediente está incompleto. No puedo decir nada más. Salí con la cabeza dándome vueltas. Llamé a Daniel para que me recogiera. Me dijo que estaba ocupado. Llamé a Laura. No respondió. Volví a casa en taxi. Al entrar, los encontré a los tres en el comedor, con la mesa llena de carpetas. Pararon de hablar al verme. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Samuel. Sí, respondí. Mañana voy al hospital otra vez. Quiero hablar con el doctor Ríos. Laura apretó los labios. Mamá, confía. Nos encargamos nosotros. Tú descansa. Estoy bien, dije. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y extendí los papeles sobre la cama. Copia del certificado, ingreso a funeraria, recepción del ataúd. En todos figuraba la firma de Laura o de un personal de traslado, pero nunca la mía. Recordé el mensaje. No confíes en los niños. Sentí un frío en la espalda que no tenía que ver con el clima. Saqué del cajón una libreta y empecé a anotar nombres, horas, quién firmó, qué faltaba. No quería olvidarme de nada. Mientras escribía, escuché un golpe suave en la pared. Fui hasta la puerta y entreabrí. Las voces venían del pasillo. No le des más vueltas, decía Laura. Mañana mismo ponemos en venta el terreno de la costa. Que firme lo que falte y listo. El abogado dijo que es mejor esperar la lectura de la sucesión, respondió Samuel. No quiero problemas. Problemas tendremos si se mete a revisar el hospital, dijo Laura. Manténla ocupada. Llévala a ver departamentos, que se sienta cansada. ¿Y Daniel? Daniel hace lo que tú digas, contestó Laura. Pero apura esto. No quiero sorpresas. Cerré despacio. Me senté en la cama con la libreta abierta y el papel de Manuel bajo la lámpara. No estaba loca. Había demasiadas cosas mal. A la mañana siguiente, me fui sola al hospital. Pregunté por el doctor Ríos y esperé casi una hora en un pasillo largo. Cuando por fin me recibió, me senté frente a él con las manos cruzadas. Doctor, soy la esposa de Manuel. Quiero revisar el proceso de su fallecimiento. No pude verlo. El ataúd estuvo cerrado. Necesito entender. Él miró la pantalla, tecleó, frunció el ceño. Aquí dice que su esposo ingresó por un cuadro cardiovascular. Luego,
En menos de 2 horas, se certifica el deceso y se deriva a la morgue externa. Pero se detuvo. El formulario de identificación familiar no está firmado por usted. Hay una firma con el nombre Laura, como familiar responsable. Laura es mi nuera, respondí. Yo estaba en casa. Nadie me llamó. El doctor se acomodó las gafas. La norma indica que, salvo imposibilidad de la esposa, la identificación debe hacerla un familiar de primer grado con documento. Y aquí no veo escaneo de documento de la señora Laura. Solo un número. ¿Quién autorizó el traslado a la morgue? El mismo registro, dijo. Y aquí, mire, giró la pantalla levemente. El sistema indica, cuerpo no presentado a familia por recomendación sanitaria. Esa es una casilla que solemos marcar cuando hay accidentes o condición del cuerpo, pero no hay informe que lo respalde. ¿Podemos ver la morgue externa? No depende de nosotros, pero puedo darle el contacto. Y bajó la voz. Si usted quiere, puedo pedir una copia homologada del certificado. Debe coincidir con este registro. Si hay diferencias, se puede pedir aclaración. Hágalo, por favor, dije. Anoté un teléfono de la morgue externa y el doctor quedó en preparar la solicitud. Cuando salí del consultorio, me temblaban las piernas. Llamé desde el pasillo a ese número. Una mujer me respondió con tono cansado. Le di el nombre de Manuel y la fecha. Me pidió esperar. Aquí figura ingreso y salida el mismo día, dijo. Entrega directa a funeraria. Firma. Laura. ¿Quién indicó que el ataúd debía estar cerrado? Eso lo decide la funeraria con el familiar responsable. Aquí solo recibimos y entregamos. Colgué despacio. Bajé a la calle. El sol me encandiló. Caminé hasta la parada y me senté. Abrí la libreta y anoté. Morgue. Ingreso y salida el mismo día. Laura firma. En el bus, un pensamiento me atravesó. Si Manuel estaba vivo, como decía el papel, en algún momento alguien tuvo que sacarlo de la ruta normal. Y quienes controlaron cada paso fueron Samuel y Laura. Daniel parecía arrastrado por ellos, pero no era inocente. Habían organizado todo sin mí, y me habían dejado fuera del último adiós. Volví a casa con una idea fija: hablar con el abogado que había ayudado a Manuel a registrar las propiedades. No quería que Samuel o Laura se enteraran. Esperé a que salieran a hacer trámites y llamé desde la habitación. Me atendió la secretaria. Pedí cita con el licenciado Ortiz. Me dijo que podía verme esa tarde. Caminé hasta la oficina del licenciado con la libreta, mi documento y la carpeta de copias. Él me recibió con respeto. Lo conocía de muchos años, aunque no tratábamos a menudo. «Doña», dijo, «lamento mucho lo de Manuel. Era un hombre correcto. Licenciado, necesito su ayuda. Quiero revisar la sucesión». Y dudé un segundo, pero decidí decirlo. Tengo motivos para sospechar que Manuel no está muerto. No se sorprendió tanto como pensé. Me pidió que le contara todo sin interrupciones. Le hablé del ataúd cerrado, de las firmas de Laura, del hospital, de la morgue, del certificado sin respaldo. Cuando terminé, me preguntó por el papel. Lo saqué. Lo leyó con atención. Es su letra, dijo. Yo la reconozco. Manuel firmó documentos aquí muchas veces. Me atrevo a decir que la M y la L son iguales. No sé dónde está, dije, pero sé que algo hicieron. El licenciado Ortiz abrió un cajón y sacó una carpeta. Antes de fallecer, Manuel dejó instrucciones de no mover ni vender nada sin su firma personal y presencial. Lo dejó por escrito. Me pareció precaución, nada más. Ahora entiendo. ¿Qué puedo hacer? 2 cosas, doña. 1. Bloquear preventivamente cualquier operación sobre las propiedades hasta que se aclare la documentación de defunción. 2. Iniciar una verificación legal del certificado. Paralelamente, necesito que me autorice para solicitar copia íntegra del expediente médico. Y me miró. Si usted está dispuesta, también podemos poner en conocimiento de una fiscalía de turno las inconsistencias. Sin escándalos. En reserva. Asentí. Hágalo. Todo, pero en secreto. Entiendo. ¿Sospecha de Samuel y Laura? Sí. Y de Daniel también, aunque no sé hasta qué punto. El abogado escribió notas, hizo un par de llamadas discretas y me devolvió el papel con cuidado. No lo pierda. Y por favor, doña, no los confronte todavía. Déjeme avanzar hoy con los oficios. Mañana le aviso.
Le di las gracias y salí con una mezcla de miedo y alivio. En la esquina, mi celular vibró. Era un mensaje de Daniel. «Mamá, ¿dónde estás? Samuel dice que te has ido sin avisar». No respondí. Respiré hondo y tomé el camino de regreso. Llegué al anochecer. La casa estaba en silencio. En la cocina, un plato tapado con un repasador. Me serví agua. Al cruzar por el pasillo que da al patio, escuché voces bajas. Me acerqué despacio. Eran Samuel y Laura. Estaban detrás de la puerta que da al garaje. «No le des tiempo», decía Laura. «Si va al hospital otra vez, pedirá copia. Y si piden copia, alguien va a empezar a hacer preguntas. Ya tengo una cita en la notaría para adelantarlo de la casa», respondió Samuel. «Pero si no firma, no se puede. Entonces firmará. Mañana la llevas temprano. Dile que es un trámite para su pensión. Luego veremos lo de la finca. Y en la tarde nos vamos». «¿A dónde?» «A lo de la sierra», dijo Laura, muy bajo. «A revisar que todo siga como lo dejamos». Hubo un silencio espeso. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome en el pecho. Lo de la sierra. En mi cabeza se dibujó el mapa. La casita vieja de Manuel, la que usábamos cuando los niños eran chicos, en el camino de tierra antes del río. Abandonada hacía años. Nadie iba, nadie preguntaba. Samuel habló otra vez. «No me gusta ir de noche». «Mejor de noche», dijo Laura. «Nadie nos verá. Y llevamos el alimento. No quiero que se complique ahora». No respiré por unos segundos. El alimento. Que todo siga como lo dejamos. Entendí que no eran palabras sueltas. Eran piezas que encajaban. Manuel, vivo, en algún lugar, y ellos yendo de noche a la sierra para que no se complique. Retrocedí despacio y entré a mi cuarto. Cerré con llave. Me senté en la cama y apreté el papel hasta arrugarlo. No tenía más dudas. Ya no era una sospecha. Era algo vivo, respirando entre paredes ajenas. Saqué la libreta y escribí con letra grande. «Hoy, escuché a Samuel y Laura. Van a la sierra de noche. Llevan alimento. Que todo siga como lo dejamos». Debajo anoté el nombre del licenciado Ortiz y la hora de la cita de la mañana anterior con el doctor Ríos. No podía confiarle esto a nadie más, pero tampoco podía quedarme quieta. Fui al closet, busqué una linterna pequeña y la metí en la cartera. Me puse zapatos cómodos. Revisé mi teléfono y vi que tenía poca batería. Conecté el cargador durante unos minutos y, mientras el porcentaje subía, cerré los ojos. Manuel estaba vivo. Me lo había dicho con su letra, y yo iba a verlo con mis propios ojos. Escuché la puerta del garaje abrirse, luego un auto encendiéndose, pasos apurados, la voz de Laura impaciente, el motor alejándose por la calle. Miré el reloj. Aún no eran las 9. El camino a la sierra tomaba casi una hora por carretera, más el tramo de tierra. Tenía un margen corto, pero suficiente. Apagué la luz del cuarto, guardé la libreta, el papel, la linterna y el teléfono en la cartera. Me miré en el espejo, ojeras, la boca apretada, el pelo recogido como pude. No parecía una mujer para aventuras. No iba a una aventura. Iba a buscar a mi esposo. Fui hasta la puerta principal en puntas de pie. La abrí con cuidado para que no chirriara. El aire de la noche me golpeó la cara. Di un paso afuera. Respiré hondo y eché el pestillo por fuera con la llave de repuesto que siempre guardé en el bolsillo del abrigo. Bajé la vereda y me apuré hacia la esquina para conseguir un taxi. Cuando levanté la mano para detener el primero que vi, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo, número desconocido. «No vayas sola». Me quedé clavada. Otro mensaje entró de inmediato. «Si vas, no entres por el frente. Rodea por la quebrada». El remitente no tenía nombre. El corazón me dio un vuelco. Miré la pantalla sin parpadear, como si pudiera reconocer esa voz en letras frías. El taxi ya estaba frenando frente a mí. Abrí la puerta. El conductor me miró por el espejo y preguntó a dónde iba. Me senté despacio, con el celular apretado en la mano y la indicación del desconocido retumbando en la cabeza. Tragué saliva y dije el nombre del camino de tierra que lleva a la sierra, ese que hace años no pronunciaba. El auto arrancó. Yo solo pensaba en dos cosas: Manuel y la quebrada. Esa noche apenas dormí. Las palabras del mensaje seguían quemándome la mente. «Estoy vivo. No estoy en el ataúd. No confíes en los niños.
Por primera vez me atreví a pensar que no era un engaño ni una broma cruel. Había demasiadas cosas que no encajaban, y mientras más repasaba los detalles, más claro se hacía que había algo muy sucio detrás del funeral de Ricardo. A la mañana siguiente, decidí poner orden en mis pensamientos. Me encerré en la cocina, serví un café que quedó frío sin que me diera cuenta, y abrí una caja de recuerdos que había guardado desde hacía años. Entre cartas viejas, fotos familiares y documentos, encontré varios papeles que Ricardo había dejado en un sobre marcado con su letra. Eran cartas que él había escrito meses antes, donde me advertía de la ambición de Diego y de lo desconfiado que estaba de Lucía. Me decía que había notado conversaciones entre ellos sobre apresurar trámites y asegurarse de que todo quedara a su nombre. Me dolió releer esas frases. Yo había pensado que eran exageraciones de un hombre mayor preocupado por la desunión familiar. Nunca imaginé que esas sospechas podían convertirse en una realidad tan macabra. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia por no haber prestado atención. Ese mismo día tomé valor y llamé al abogado de confianza de Ricardo, el señor Ramírez, un hombre de cabello canoso, que siempre nos había ayudado con trámites de propiedades. Le pedí una cita urgente y aceptó verme en su oficina esa misma tarde. Cuando llegué, me ofreció asiento con la formalidad de siempre. Sus palabras fueron cuidadosas, pero sus ojos reflejaban preocupación. «María», me dijo, «hubo cosas extrañas en el proceso del entierro de Ricardo. Normalmente yo habría sido notificado para revisar los documentos, pero nunca me llamaron. Todo se manejó demasiado rápido y con certificados que me parecen irregulares». Le entregué el papel que había encontrado en mi bolso en el funeral. Se lo mostré temblando. Lo leyó en silencio y luego levantó la vista con seriedad. «Si Ricardo escribió esto, significa que estaba en peligro y que alguien cercano lo quería fuera del camino». Sentí un nudo en la garganta. Ramírez siguió hablando. «He revisado algunas copias de los documentos de defunción y, para serle sincero, las firmas no coinciden con las de los médicos que aparecen ahí. Es posible que todo sea falsificado». Esa palabra me heló. Falsificado. Esa noche regresé a casa y noté la impaciencia de Diego. Me preguntó varias veces si había ido al banco, si había pensado en vender la casa grande porque ya no era apropiada para mí. Lucía, con esa sonrisa fría que siempre me dedicaba, insinuó que lo mejor sería repartir los bienes lo antes posible para evitar conflictos. Yo me limité a asentir y a fingir debilidad. No podía mostrarles que estaba empezando a atar cabos. En los días siguientes comencé a observar con más atención. Noté que el ataúd de Ricardo nunca fue abierto en el velorio, con la excusa de que había muerto en condiciones que hacían imposible mostrarlo. Recordé que Diego había insistido en pagar él mismo los trámites y que no me dejó ver ningún documento. Lucía, por su parte, se encargó de controlar a todos los presentes, como si quisiera mantenerme lejos de cualquier detalle. El peso de la sospecha era insoportable. Me preguntaba a cada rato si Ricardo estaría sufriendo en algún lugar, esperando que yo lo encontrara. La culpa me aplastaba. Decidí volver a ver al abogado Ramírez. Le pedí que investigara discretamente, que revisara el registro civil y el acta de defunción. Pasaron unos días y me llamó con noticias que confirmaron mis peores miedos. «María, el acta de defunción de Ricardo es completamente falsa. La persona que firmó como médico nunca estuvo de guardia ese día. Además, no hay registro de ingreso de Ricardo en el hospital que mencionaron». Mi cuerpo entero temblaba. La voz de Ramírez se volvió más grave. «Esto es un delito muy serio. No solo falsificación de documentos, sino posiblemente secuestro». Esa palabra me dejó sin aire. Secuestro. Esa noche, mientras preparaba una sopa que no pude probar, Diego volvió a insistir con vender una de las propiedades de Ricardo. Lo noté más nervioso de lo habitual. Me decía que era necesario para cubrir gastos y que yo debía firmar cuanto antes. Me mostró unos papeles ya preparados. Yo fingí que estaba confundida, que quería pensarlo mejor. Él frunció el ceño, pero no insistió demasiado. En ese momento comprendí que el mensaje era real. Ricardo estaba vivo en algún lugar, y sus propios hijos lo habían hecho desaparecer. El dolor de esa certeza me rompió en pedazos. Pasé horas en la cama mirando el techo, preguntándome cómo habían llegado tan lejos, cómo era posible que los hijos que yo crié con amor fueran capaces de semejante monstruosidad. Recordé las noches de fiebre de Diego cuando era niño,
cómo lo cuidé sin dormir, cómo trabajé horas extra para pagarle la universidad, y ahora era él quien me estaba robando al hombre de mi vida. En mi interior algo cambió. Ya no era solo tristeza, era una determinación fría. Tenía que encontrar a Ricardo, costara lo que costara. El primer paso era seguir fingiendo. Me convencí de que debía mantener la calma, dejar que Diego y Lucía creyeran que yo estaba derrotada, que podían manejarme como a una anciana confundida. Mientras tanto, con la ayuda de Ramírez, reuniría pruebas. Al cerrar los ojos esa noche, lo único que pude pensar fue en la promesa silenciosa que me hice. Aunque tuviera que soportar humillaciones, desprecios y chantajes, yo descubriría dónde tenían a Ricardo. No iba a permitir que muriera solo en algún rincón olvidado. Y aunque me aterraba la verdad, también sabía que el momento de enfrentarla estaba cada vez más cerca. Los días siguientes se volvieron una rutina pesada y peligrosa. Fingir debilidad frente a Diego y Lucía era cada vez más difícil. Yo, que siempre había sido una mujer organizada, ahora tenía que actuar como una anciana distraída, resignada, que aceptaba sin protestar las decisiones de sus hijos. Pero por dentro estaba atenta a cada palabra, a cada movimiento, a cada detalle que pudiera darme una pista del paradero de Ricardo. Una tarde, mientras estaba en la cocina pelando papas, escuché a Diego hablar por teléfono en el pasillo. Intentaba hablar en voz baja, pero alcancé a oír lo suficiente. Sí, iremos mañana en la noche. No, nadie sospecha nada. Llevaremos provisiones. Que se mantenga como está. Sentí un escalofrío. Provisiones. Esa palabra me golpeó fuerte. ¿A quién le llevaban provisiones? Todo encajaba con la idea de que Ricardo estaba vivo, retenido en algún lugar. Me cuidé de no hacer ruido, y cuando Diego colgó, entré al comedor como si nada hubiera pasado. ¿Quieres café, hijo?, pregunté con mi mejor voz tranquila. No, mamá, respondió seco, evitando mi mirada. Estoy ocupado. Lucía apareció detrás de él con una carpeta en la mano. María, necesitamos que firmes estos papeles. Es solo un trámite para acelerar lo de la pensión de viudez. Los miré fingiendo cansancio. Déjenlos ahí. Mañana los reviso con calma. Lucía apretó los labios, molesta, pero no insistió. Vi cómo Diego la miraba con frustración. Ellos querían que yo firmara cuanto antes, pero yo me aferraba a la excusa de la confusión, de necesitar tiempo. Sabía que esa dilación me daba margen para seguir investigando. Esa misma noche llamé al abogado Ramírez desde el teléfono fijo de mi cuarto, en voz baja para no ser escuchada. Le conté lo que había oído. María, eso confirma lo que sospechamos, me dijo. Su esposo está retenido en algún lugar. Ellos lo alimentan, lo mantienen con vida, quizá para ganar tiempo y asegurarse de que todos crean que murió. Sentí náuseas al imaginarlo encerrado, esperando. ¿Qué hago, licenciado?, pregunté con voz quebrada. Siga fingiendo. No los confronte todavía. Si lo hace, podrían moverlo del lugar o hacerle daño. Yo investigaré discretamente propiedades o terrenos a nombre de Diego o de Lucía. Colgué con las manos temblorosas. Dormí poco esa noche. Soñaba con Ricardo, con su voz pidiéndome ayuda, con sus ojos cansados. Al día siguiente, mientras ordenaba la despensa, encontré una bolsa con alimentos enlatados y botellas de agua en un rincón. No era normal que tuvieran tanta comida guardada. Me aseguré de no tocar nada, pero lo anoté mentalmente. Eso debía ser parte de las provisiones que llevaban. Por la tarde, Diego anunció que saldría con Lucía. «Mamá, no nos esperes despierta. Tenemos que resolver unos pendientes en la sierra». La palabra «sierra» me heló la sangre. Era la confirmación que necesitaba. Apenas se fueron, marqué otra vez al licenciado Ramírez. «Acaban de salir. Dicen que van a la sierra», le dije. «María, no se mueva sola. Déjeme hacer algunas llamadas. Puede ser peligroso». Aún así, no podía quedarme quieta. Preparé una pequeña bolsa con una linterna, agua y mi libreta con todas las notas que había ido tomando. Guardé el papel de Ricardo bien doblado. Sentía que era mi única brújula. Esa noche apenas dormí. Escuché cuando regresaron, cerca de la madrugada. Diego y Lucía entraron en silencio, como si no quisieran despertar a nadie.
Fingí estar profundamente dormida, pero mis oídos estaban atentos a cada paso. La mañana siguiente los encontré agotados, con ojeras y un olor a tierra en la ropa. No me miraban a los ojos. ¿Salieron muy tarde?, pregunté, sirviendo café. Nada importante, respondió Lucía con frialdad. Cosas de trabajo. La tensión en el ambiente era evidente. Un par de días después, Ramírez me llamó para darme noticias. He revisado algunos registros. Diego tiene a su nombre una cabaña vieja en un terreno cerca de la sierra, abandonada hace años. Podría ser ahí. Mi corazón se aceleró. ¿Podemos ir a revisar? No es tan simple, doña María. Necesitamos hacerlo con cuidado. Si nos adelantamos, podrían moverlo. Acordamos esperar un poco más, pero yo no podía controlar la ansiedad. Empecé a observar con más atención las salidas de Diego y Lucía. Una noche los escuché discutir en voz baja en la sala. «No podemos seguir así», decía Lucía nerviosa. «Tarde o temprano alguien sospechará. Tenemos que aguantar hasta que todo esté firmado», respondió Diego. «Después veremos qué hacemos con él». «¿Qué hacemos con él?». Esa frase fue como un golpe en el estómago. No solo lo tenían retenido, sino que planeaban deshacerse de él cuando ya no les sirviera. Me refugié en mi cuarto, con lágrimas de impotencia. Había pasado toda mi vida cuidando a mis hijos, sacrificando todo por ellos, y ahora ellos eran capaces de hacer esto con su propio padre. El licenciado Ramírez me pidió calma. Me prometió que hablaría con un contacto de la policía de confianza, pero que debíamos ser prudentes. Yo acepté, aunque por dentro sentía que el tiempo se agotaba. Una semana después, la tensión llegó al límite. Diego llegó a casa con una mochila. Pensé que iba a dejarla en su cuarto, pero la guardó en el garaje. Cuando salió, me acerqué en silencio y la abrí apenas un poco. Había sogas, mantas viejas y más latas de comida. El corazón me latía fuerte, pero volví a cerrar todo como estaba. Esa noche me hice la dormida otra vez. Oí cómo salían de nuevo, cerca de las 11. El motor del auto se apagó a lo lejos. Me quedé sentada en la oscuridad, con el papel de Ricardo entre las manos. No podía seguir esperando. Sabía que mi esposo estaba vivo y en peligro. Esa certeza me mantenía firme. Al amanecer, con los primeros rayos de luz entrando por la ventana, tomé una decisión. Seguiría a Diego y a Lucía la próxima vez que salieran. Aunque me temblaran las piernas y me faltara el aire, aunque sintiera miedo de lo que pudiera encontrar, tenía que hacerlo. Ya no era solo cuestión de sospechas. Era cuestión de salvar a Ricardo antes de que fuera demasiado tarde. La oportunidad llegó antes de lo que imaginaba. 2 noches después, escuché nuevamente el sonido del garaje abriéndose. Miré por la ventana de mi cuarto y vi a Diego cargando la mochila que había revisado en secreto días atrás. Lucía lo seguía con una linterna en la mano y una bolsa de supermercado. Hablaron en voz baja, pero alcancé a escuchar cuando Diego dijo: «Rápido, que no podemos perder tiempo». Esperé unos minutos, tomé mi abrigo, guardé la linterna pequeña, mi celular y la libreta donde había anotado todo. Salí por la puerta trasera y caminé hasta la esquina. Vi cuando el auto arrancó y dobló hacia la carretera que conducía a la sierra. Tomé un taxi y pedí al chofer que lo siguiera a distancia. El camino era oscuro y solitario. Las luces del auto de Diego se veían a lo lejos, perdiéndose entre las curvas. El chofer me miraba por el espejo con desconfianza. «¿Está segura de esto, señora?», preguntó. «Sí, por favor, no los pierda de vista», respondí con firmeza. Después de casi 1 hora de trayecto, el auto de Diego se desvió por un camino de tierra. Pedí al taxista que me dejara en la entrada y que no esperara. Caminé despacio, con el corazón golpeando fuerte. Avancé unos 500 metros hasta que vi una construcción a medio derrumbar. La vieja cabaña que alguna vez usamos cuando los niños eran pequeños. Las ventanas estaban tapadas con tablas, y la puerta tenía un candado oxidado. Me escondí detrás de unos arbustos y observé. Diego y Lucía entraron con las bolsas y la mochila. Estuvieron adentro casi 20 minutos. Luego salieron, cerraron la puerta y se marcharon sin mirar alrededor. Esperé a que el ruido del motor desapareciera antes de acercarme. Con manos temblorosas toqué la puerta. «¿Ricardo?», susurré con miedo. Al principio no hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez más fuerte. «Ricardo, soy yo, María».
Unos segundos después, escuché un ruido débil, como un gemido ahogado. Acerqué el oído a la madera y lo escuché. María, aquí. Se me nubló la vista. Él estaba ahí dentro. Golpeé con desesperación el candado, pero no se dio. Recordé que tenía el número del licenciado Ramírez. Llamé en ese mismo momento, conteniendo las lágrimas. Licenciado, lo encontré. Está en la cabaña de la sierra. Escuché su voz. Está vivo. No se mueva sola, María, me respondió alarmado. Voy para allá con la policía. Espéreme, no entre. Colgué y me quedé junto a la puerta, temblando. Desde adentro se escuchaban golpes leves. «Resiste, Ricardo. Ya casi, ya casi». El tiempo se me hizo eterno. Cada ruido del monte me sobresaltaba. Imaginaba que Diego podía regresar en cualquier momento y descubrirme allí. Al fin, después de casi una hora, vi las luces de un auto acercarse. Era el licenciado Ramírez junto a 2 policías. «Aquí está», les dije corriendo hacia ellos. «Lo tienen adentro». Uno de los policías rompió el candado con una barra de metal. Empujaron la puerta y entramos. El olor a humedad y encierro era insoportable. En un rincón, sobre un colchón sucio, estaba Ricardo. Tenía las manos y los pies atados con cuerdas, la barba crecida y el rostro demacrado. «¡Ricardo!», grité corriendo hacia él. Él levantó la cabeza con dificultad. Sus labios resecos se movieron lentamente. «Sabía que vendrías». Caí de rodillas a su lado y empecé a desatar las cuerdas. Mis manos torpes apenas podían con los nudos. Uno de los policías me ayudó. Ricardo estaba débil, pero respiraba. Tenía moretones en los brazos y marcas en las muñecas por la presión de las sogas. «Tranquilo, mi amor. Ya pasó. Te encontré», le repetía mientras lo sostenía. Ramírez ordenó a los policías que aseguraran el lugar. «Esto es secuestro, doña María. Ya tenemos pruebas suficientes». Le dieron agua a Ricardo y lo ayudaron a incorporarse. Apenas podía caminar, así que lo sostuve entre mis brazos mientras lo sacábamos al aire libre. Respiró hondo, como si volviera a nacer. «Diego y Lucía», susurró con dificultad. «Ellos hicieron esto». «Lo sé», le respondí. «No digas más. Ahora descansa». Lo llevamos en el auto hasta un centro de salud cercano. Los médicos confirmaron que estaba desnutrido y deshidratado, pero estable. Cuando me dejaron entrar a verlo, se aferró a mi mano con la poca fuerza que tenía. «Sabía que no me abandonarías», me dijo con la voz quebrada. «Nunca, Ricardo. Nunca». Esa noche me quedé a su lado en la clínica. Mientras lo veía dormir, pensé en todo lo que había pasado. Mis propios hijos habían planeado su muerte, habían falsificado documentos, habían intentado robarle la vida. El dolor era insoportable, pero también sentía un alivio inmenso. Lo había encontrado. Al día siguiente, la policía me tomó declaración. Les conté todo lo que sabía: el ataúd cerrado, las firmas falsas, las salidas nocturnas, la cabaña en la sierra. Ricardo también declaró, aunque con dificultad. Confirmó que Diego y Lucía lo habían engañado, diciéndole que lo llevarían a firmar unos papeles, y que luego lo golpearon y lo encerraron en la cabaña. El licenciado Ramírez aseguró que iniciaría de inmediato un proceso legal. «Con las pruebas que tenemos no podrán escapar de la justicia», me dijo con firmeza. Cuando Diego y Lucía regresaron a casa esa tarde, no se imaginaron lo que los esperaba. La policía ya estaba allí. Los recibieron en la puerta con esposas. Lucía gritaba que todo era un error, mientras Diego intentaba mantener la calma, pero no pudo sostener la mentira por mucho tiempo. Los vecinos observaban desde las ventanas, incrédulos de lo que estaba pasando. Yo me quedé en la clínica con Ricardo, sosteniéndole la mano, escuchando cómo respiraba más tranquilo. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, juicios, explicaciones, la traición irreparable de nuestros propios hijos, pero por primera vez en semanas, tenía la certeza de que lo peor había quedado atrás. Ricardo estaba vivo, y eso me daba la fuerza para enfrentar todo lo que vendría. Los días siguientes al rescate de Ricardo fueron una mezcla de alivio y dolor. Estaba vivo, sí, pero verlo tan débil en la cama del hospital me partía el alma. Cada vez que lo miraba, me venían a la cabeza las imágenes de Diego y Lucía entrando a la cabaña con bolsas de comida, como si lo mantuvieran con vida solo para ganar tiempo.
No podía entender cómo habían llegado a tanto. El licenciado Ramírez estuvo con nosotros en todo momento. Me acompañó a hablar con los médicos, revisó los informes y luego coordinó las declaraciones para la policía. Ricardo, con la voz apenas audible, explicó que Diego lo había engañado diciéndole que necesitaban su firma para unos trámites. Cuando se subió al auto con ellos, lo llevaron directamente a la cabaña, lo ataron y le dijeron que todo sería rápido, que pronto nadie lo recordaría. Ricardo describió cada detalle con claridad, aunque se cansaba pronto. Ellos me decían que lo hacían por practicidad. Me susurró una noche mientras yo le daba agua con una cuchara, que así podían organizar todo más fácil. Yo no tenía palabras. Lo único que podía hacer era apretarle la mano y prometerle que no lo dejaría solo nunca más. La policía actuó con rapidez. Diego y Lucía quedaron detenidos bajo cargos de secuestro, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. El impacto en la comunidad fue enorme. Los vecinos, que siempre habían visto a Diego como un hombre serio, no podían creer lo que escuchaban. Algunos incluso vinieron al hospital a verme, murmurando frases como «¡Qué desgracia!» y «Pobrecita María, lo que le han hecho». El proceso judicial empezó casi de inmediato. El licenciado Ramírez reunió todas las pruebas, el papel escrito por Ricardo que yo había recibido en el funeral, los documentos falsos del hospital, el acta de defunción manipulada y el testimonio del personal de la funeraria. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Yo estuve presente en cada audiencia. Al principio pensé que no soportaría ver a mis propios hijos esposados, pero descubrí que ya no los veía como hijos, sino como responsables de un crimen imperdonable. Me dolía admitirlo, pero era la verdad. Cada vez que intentaban mirarme, yo apartaba la vista. En una de las primeras audiencias, el juez pidió silencio y Diego tomó la palabra. Todo fue un error. Queríamos proteger a mi madre de los trámites, nada más. Lucía, a su lado, asentía con lágrimas falsas en los ojos. No sabíamos que esto iba a terminar así, dijo. El juez los interrumpió de inmediato. Mantener a un hombre amarrado en una cabaña, falsificar su muerte y engañar a su madre no es un error, es un crimen. Sus palabras resonaron en toda la sala. Yo bajé la mirada, avergonzada de tener que escuchar semejante descaro. Ricardo se recuperaba poco a poco. Los médicos dijeron que con buena alimentación y reposo volvería a estar de pie. Lo llevé de regreso a casa después de 2 semanas internado. Esa noche, mientras lo ayudaba a recostarse en nuestra cama, él me miró con los ojos llenos de lágrimas. «María, nos quitaron todo lo que creíamos de ellos». «Sí, Ricardo», le respondí. «Ya no son los hijos que criamos. Ahora son 2 desconocidos que eligieron la codicia antes que a su familia». El silencio en la habitación fue largo. Solo se escuchaba el sonido de su respiración más tranquila que en los días anteriores. El licenciado Ramírez nos aconsejó iniciar de inmediato el trámite para modificar el testamento. Con lo que ha pasado, lo más sensato es dejar todo a nombre de ustedes 2, sin incluir a Diego ni a Lucía. Así no podrán reclamar nada en el futuro. Ricardo estuvo de acuerdo. Yo también. Ya no se trataba de castigo, sino de protección. No podíamos permitir que algún día intentaran repetir lo mismo. La firma se hizo en la notaría, con testigos. Fue un momento doloroso, porque significaba cortar definitivamente los lazos legales con nuestros propios hijos, pero también fue un acto necesario. Mientras estampaba mi firma, recordé todas las humillaciones que había soportado. Las frases de Lucía diciéndome que la casa era demasiado grande para mí, las miradas de desprecio, las noches enteras sin dormir esperando noticias de Ricardo. Todo eso me dio fuerza para no dudar. Poco después, la policía nos informó que Diego y Lucía serían trasladados a un centro de detención mientras seguía el juicio. La noticia corrió rápido en el barrio. Algunos familiares lejanos me llamaron para preguntar si era cierto. Yo solo respondía con un sí, breve, sin dar explicaciones. No debía justificarme. Ellos habían elegido su camino. Los días comenzaron a recuperar una calma que parecía imposible semanas atrás. Ricardo comía mejor. Caminaba despacio por el patio y hasta se animaba a leer el periódico en las mañanas. Yo lo acompañaba siempre, aún temiendo que todo fuera un sueño y que al abrir los ojos volviera a estar sola. Pero no,
Ahí estaba él, de carne y hueso, más frágil pero vivo. Una tarde, sentados en la mesa de la cocina, hablamos de lo que vendría. ¿Y si un día vuelven a buscarnos?, preguntó Ricardo. No podrán. El juez ya ordenó la restricción, y con el testamento en orden, no tienen nada más que reclamar. Le respondí con firmeza. Él suspiró y asintió. Después de tanto sufrimiento, podíamos empezar de nuevo. No fue fácil. Cada vez que pensaba en Diego y Lucía, una parte de mí sentía rabia, pero otra parte sentía una tristeza enorme. Sin embargo, comprendí que a veces la justicia no solo está en los tribunales, sino también en tomar decisiones firmes dentro de la familia. Y yo ya había tomado la mía. El juicio terminó meses después. Fueron condenados a varios años de cárcel por secuestro y falsificación de documentos. No estuve presente en la última audiencia. No quise escuchar más excusas. Preferí quedarme en casa preparando la cena para Ricardo. Cuando el licenciado Ramírez me llamó para darme la noticia de la sentencia, solo respondí: «Gracias, licenciado. Ahora sí podemos descansar». Con el tiempo, la casa se llenó otra vez de vida. Plantamos flores en el jardín, pintamos las paredes y hasta adoptamos un perro que Ricardo encontró abandonado cerca del mercado. Poco a poco, recuperamos la rutina de antes, aunque nada sería igual. Había cicatrices que nunca se cerrarían del todo, pero al menos ya no teníamos que vivir con miedo. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos en el patio, Ricardo me tomó la mano y me dijo: «María, después de todo lo que pasó, quiero que recordemos siempre una cosa. Sobrevivimos juntos». Lo miré y asentí. Sí, habíamos sobrevivido. Nos habían traicionado los que menos esperábamos. Habíamos visto la peor cara de nuestros propios hijos, pero aún estábamos de pie. Y eso era suficiente para empezar una nueva vida. Esa nueva vida no era lujosa ni llena de comodidades, pero era nuestra, en paz y sin amenazas. Aprendimos a valorar lo esencial: la compañía, la tranquilidad y la certeza de que nada ni nadie podría separarnos de nuevo.